¿Quién no fuera a decir, no? Que una manzana pudiera ser todo. El pecado y el tema del video del día de hoy. El día de hoy vamos a ver leyes de Newton, va a estar muy bueno. Quédate, son 2 ejemplos más la teoría. Vas a ver las fórmulas, más 2 ejercicios y se va a poner buenísimo. Entonces, pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. No los había saludado solamente para que este video no sea tan largo porque los ejemplos sí están un poquitito largos. Nada más espero que te guste muchísimo el video y bueno, veamos qué son las leyes de Newton. En este caso, leyes de Newton son 3. Para hablar de ellas, la primera habla de que todo cuerpo siempre quiere o tiende a estar en el reposo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que simplemente que todo cuerpo siempre va a querer llegar a un reposo, va a llegar a tender a descansar, a mantenerse quieto. Bueno, esto lo podemos ver en cualquier objeto. Siempre que te lanzas un objeto, siempre que lo mueves, pues si no es por una fuerza que lo mueve, si no es por una fuerza que se le aplica, pues ese objeto siempre va a querer estar en reposo. Y bueno, tal vez por eso da flojera hacer las cosas, por la primera ley de Newton. Y bueno, en general es lo que te dice la primera ley, que todo cuerpo quiere tender en el reposo, y también te dice un apartado muy importante, que todos los cuerpos mantendrían las velocidades constantes si no fuera porque una fuerza contraria los está deteniendo o se opone a ellos. Pues en este caso se va a hacer las fuerzas de rozamiento, que ahorita voy a hablar de ellas en la tercera ley. Y bueno, la segunda ley es la que va a estar más implicada en los ejercicios, que bueno, en general es como se conoce comúnmente a las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Y bueno, lo que te quiero dar a entender es que siempre que te hablen de fuerzas, pues siempre acuérdate que es igual a la masa por la aceleración. Te lo voy a dejar aquí, de hecho son las ecuaciones que más usuales voy a utilizar. Esta, que es la de la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, y esto solamente va a ocurrir cuando el cuerpo esté en movimiento y también cuando el cuerpo esté en reposo. Pues si hay fuerzas ahí aplicándosele en el objeto, pues voy a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Acuérdate, esa igualdad me va a ayudar muchísimo porque es la que comúnmente voy a estar usando en mis ejercicios. Y acuérdate, si hay movimiento es masa por aceleración, si el objeto está en reposo es igual a cero. Si te hablan de fuerzas, estás hablando de esa ecuación, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acuérdate de esa segunda ley. La tercera ley lo único que te dice, o también como se le conoce, toda acción corresponde a una reacción. Y bueno, esto corresponde, o lo que te dice la tercera ley, es que para toda acción hay una reacción. ¿Y qué quiere decir eso? Que para toda fuerza aplicada siempre va a haber una fuerza contraria que se le está aplicando. O sea, si yo aplico una fuerza, seguramente debe de haber otra fuerza aplicándosele en sentido contrario. Y bueno, esto es para que se mantenga en equilibrio todo mi sistema. En general, ¿dónde lo podemos ver? Pues bueno, te voy a presentar unas fuerzas que se le conocen como fuerzas de rozamiento y son las que van a estar opuestas siempre al movimiento. Y de hecho tú lo puedes ver cada vez que yo esté parado o cualquier objeto esté situado en el reposo. Lo que los va a mantener en reposo, los que los va a mantener quietos, son las fuerzas estáticas o las fuerzas de rozamiento. En este caso, si está en reposo, se le conoce como fuerza estática. Cuando tú quieres mover un objeto, esa fuerza va a ser lo que te va a impedir que lo muevas con facilidad. Por ejemplo, si tú mueves un refrigerador o una mesa, pues es complicado que lo muevas al principio porque estás tratando de romper esa fuerza de rozamiento. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues las fuerzas de rozamiento estática es igual al mu s por la fuerza normal. El mu s es el coeficiente estático. Y hay otra fuerza de rozamiento que se le conoce como la fuerza cinética. Lo que dice es que la fuerza cinética es igual al mu k por la fuerza normal. Y el mu k, en lugar de ser el coeficiente estático, ahora es el coeficiente cinético. ¿Cuáles son las dos diferencias? Que esta va a estar en reposo y que esta va a estar en movimiento. Si en los ejercicios o si en tus ejemplos te dicen que está en reposo y hay una fuerza de rozamiento, es la fuerza estática. Si te dicen que el objeto está en movimiento y hay una fuerza de rozamiento, quiere decir que te están hablando de fuerzas cinéticas, ¿ok? Y vas a utilizar esta. También hablando de esa de la tercera ley de Newton, que para toda acción corresponde a una acción, pues bueno, está también la fuerza normal, y la fuerza normal pues va a ser la que se va a oponer al peso. Acuérdense que pues siempre el peso va a ser aquel
vector o aquella fuerza que de hecho nos mantiene situados al centro de la Tierra por el campo gravitatorio. Sin embargo, debe de haber otra fuerza que se opone a ese peso, porque si no estaríamos tratándonos de clavar al piso y eso no ocurre. De hecho, pues nos mantenemos en equilibrio. Tanto la fuerza del piso que se aplica, tanto nuestro peso, pues se mantiene por esa horizontal, por esa fuerza ejercida de la normal. ¿Cómo lo voy a ver de una ecuación? Bueno, comúnmente ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, pero comúnmente te vas a dar cuenta que la fuerza normal siempre va a ser igual al peso, y esto corresponde a la tercera ley de Newton. Toda acción corresponde a una reacción, para que tú lo tengas en cuenta y lo vayamos viendo. Entonces, estas son las ecuaciones que voy a estar utilizando y vas a ver que sí está un poco complicado, a lo mejor sí está un poco difícil, pero espero que me vayas entendiendo. Cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios y con todo gusto yo te respondo y te ayudo. Vamos a comenzar con los ejercicios, vamos con los ejemplos, vamos para allá. Ok, entonces veamos. El primer ejemplo me dice que tengo un sistema Atwood, y de hecho estos sistemas se utilizan para poder calcular las gravedades. En este caso voy a utilizar este tipo de ejemplos porque quiero que veamos qué fuerzas interactúan en esos dos objetos. Bueno, lo único que me dice el ejercicio es que en ese sistema hay dos masas o dos objetos que cuelgan de él. De hecho me queda que esta masa vale que es 8 kilogramos y esta masa 1 me queda que es 5 kilogramos. Obviamente ese sistema pues va a estar en movimiento porque este objeto lo va a estar haciendo que se mueva de forma de que caiga la masa 2 y la masa 1 pues obviamente se va a estar elevando. Ok, entonces lo que yo necesito encontrar es cuál es la aceleración de esos dos objetos y cuál es la tensión de esa cuerda que los mantiene unidos. Lo que yo necesito hacer en este tipo de ejemplos es conocer cuáles fuerzas están interactuando en esos dos objetos. Para eso necesito hacer un diagrama de fuerzas para el objeto 1 y para el objeto 2 y veámoslo de esta forma. En general, las dos fuerzas que están interactuando en ese objeto pues va a ser el peso y va a ser un vector que va hacia abajo, porque obviamente pues como les comentaba hace un momento, el peso siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra y siempre va a ser negativa. Y bueno, la tensión pues va hacia arriba, que de hecho es la que mantiene unidas a estos dos objetos, porque la tensión o la cuerda que los está manteniendo es que los está sosteniendo y está sosteniendo también al peso de ese objeto 1 y también del objeto 2. Entonces me quedaría que la tensión va hacia arriba y el objeto y el peso 1 o el peso de la masa 1 pues va hacia abajo, y de hecho pasa exactamente igual con el objeto 2, la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Lo que yo necesito hacer es que ya coloqué mis objetos, mis diagramas, y ahora sí necesito pasarlo a algo analítico o algo matemático. Me va a quedar entonces que siempre va a ser la sumatoria de fuerzas, pero en este caso yo lo voy a poder hacer de dos formas. De hecho yo voy a poder ver las composiciones o cómo se estén moviendo las fuerzas, si se mueven en X o si solamente se mueven en Y. En este caso, si te fijas, solamente tengo fuerzas en Y. Entonces voy a despreciar ahorita la sumatoria de fuerzas en X y solamente me voy a enfocar en la sumatoria de fuerzas en Y. Me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración, porque esta cosa se está moviendo. Esta masa 1 va hacia arriba, quiere decir que se está acelerando, que se está moviendo hacia el norte. Entonces debe de haber movimiento y por eso igual esa ecuación a la masa por la aceleración. Esta sumatoria de fuerzas en Y, pues me fijo qué fuerzas hay acá en Y. Me doy cuenta que T o la tensión es positiva y el peso de esa masa 1 pues va hacia abajo. Lo coloco como negativo, menos el peso 1. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, lo que nos están pidiendo son las tensiones y la aceleración. Entonces yo necesito tener forzosamente dos ecuaciones para resolver esas dos variables, la tensión y la aceleración. ¿De dónde las voy a sacar? Pues de los dos objetos. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar esta tensión para que todo me quede con respecto a la tensión, y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces me queda que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más el peso. Entonces esta va a ser mi primera ecuación. Voy a encontrar otra ecuación que hable de la tensión, pero ahora con respecto a la masa 2. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, ahora fíjate, ese movimiento va a ir hacia abajo. O sea, de hecho lo que estamos fijando es que este objeto se está yendo hacia el Y negativo. Quiere decir que esto tiene que ser negativo. Entonces, ahorita te voy a explicar algo que es muy importante y quiero que lo entiendas muy bien, porque suele ser lo confuso de este tipo de ejemplos. ¿Cuáles sumatorias de fuerzas están aquí en Y? Pues me doy cuenta que es la tensión otra vez, que va positiva, y negativa, que es
que es el peso. Esto me va a quedar que es igual a menos 2 veces la aceleración. Algo muy importante que quiero dejarte en cuenta es que la misma aceleración que siente este objeto y la que sienta este objeto van a poder ser iguales, o sea, van a ser la misma. De hecho, pues también las tensiones, ¿no? Porque esa misma cuerda es la que está sosteniendo a esos dos objetos o a ese sistema. Entonces, esas dos ecuaciones son las que me van a poder ayudar para encontrar la aceleración y la tensión. Ahora, fíjate cómo va a estar el truco. En este caso yo estoy diciendo que este objeto cuando va hacia arriba lo estoy acelerando y este objeto cuando cae pues también se está acelerando. Entonces yo lo que te digo es que tú siempre coloques cuál es tu punto de referencia, con qué objeto o hacia dónde se están acelerando las cosas. En este caso yo voy a decir que como este objeto va hacia arriba lo estoy acelerando, como este objeto va hacia abajo lo estoy acelerando. ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea consistente tengo que cambiar los signos de acá. Porque si digo que hacia arriba lo estoy acelerando y hacia acá abajo lo estoy acelerando, tengo que hacer estos cambios de signos. Me va a quedar entonces que va a ser esto igual a la masa 2 por la aceleración. Y como aquí ya le cambié el negativo, también le tengo que cambiar el negativo acá. Me va a quedar que esto es menos la tensión más W. Espero no te resulte tan revoltoso, solamente quiero que me vayas entendiendo que tienes que fijar hacia dónde tus objetos van acelerando. Si este objeto 1 acelera hacia arriba, este objeto 2 va a acelerar hacia abajo. Y para que sea consistente, yo lo que te digo es coloca tus diagramas exactamente igual. Nada más cuando ya tengas tus fuerzas, nada más hazle el cambio de signo con respecto al objeto que tú dices que está acelerando. Nada más, espero que sí lo vayas a entender. De todos modos te voy a dejar un texto aquí abajo para que tú lo vayas entendiendo. Y si ya sea que me entiendas de esta forma como te lo explico con el texto, pues va a ser de las dos formas que lo entiendas, que esa es la idea. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es despejar la tensión y las voy a igualar. Y me va a quedar entonces que esto va a ser igual a W. Esto es igual a la masa 2 por la aceleración más la tensión. Porque está negativa, la pasé positiva. Y ahora sí, esta masa 2 por la aceleración la paso para acá negativa y me queda que W menos la masa 2 por la aceleración, esto es igual a la tensión. Acuérdate que W es igual a la masa por la gravedad. Entonces así la voy a poder calcular. Y de hecho es lo único que tengo de datos. De hecho nada más tengo las masas. Entonces para que lo tomes en cuenta. Esta tensión y esta tensión, pues si te fijas van a ser la misma porque es lo que mantiene unido a mi sistema. Entonces quiere decir que las voy a poder igualar. Me va a quedar entonces que es la masa 1 por la aceleración más la masa 1 gravedad, que de hecho es la ecuación de la primera masa que obtuvimos o de la tensión. Y esto es igual a la masa 2 gravedad menos la masa 2 aceleración, que era la tensión que obtuvimos de la ecuación de la masa 2 o del objeto 2. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Encontrar esta aceleración porque es lo que me está pidiendo el sistema. Lo que yo tengo que hacer, y acuérdate era lo que te decía, esa aceleración va a ser la misma tanto para este objeto como para este objeto. Quiere decir que esta aceleración y esta aceleración van a ser iguales. Entonces lo que voy a hacer es que este, como está negativo, lo paso para acá sumando. Ya voy a juntar las aceleraciones del lado izquierdo y las gravedades del lado derecho para poder despejarlo. Entonces, como está sumando, este va a pasar restando y como este está restando va a pasar sumando. Va a quedar que esto es la masa 1 aceleración más la masa 2 aceleración. Esto va a ser igual a la masa 2 gravedad menos la masa 1 gravedad. Lo que hice fue, este término estaba sumando, lo pasé restando y lo que hice fue hacer que este término estaba restando, lo pasé sumando. Entonces, lo único que voy a hacer ahí es factorizar tanto la aceleración y la gravedad para que sea mucho más sencillo y me va a quedar entonces que la aceleración va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. Esto es igual a la gravedad por la masa 2 menos la masa 1. Ahora sí, de hecho ya voy a poder encontrar la aceleración. Solamente voy a término, lo paso dividiendo porque está multiplicando a mi aceleración y me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2. Así, ya lo único que nos hace falta es sustituir, colocar los valores y ya lo voy a obtener. Voy a obtener esta aceleración. Vamos a resolver. Ok, entonces ya vamos a darle solución a esa aceleración y me va a quedar entonces que cuando sustituyo, la aceleración va a ser igual a 9.81 por 8 menos 5 porque es la masa 2 menos la masa 1
sobre la masa 1 más la masa 2. Y acuérdense que la masa 2 vale 8 y la masa 1 vale 5. Eso me queda que son 13 kilogramos. Bueno, lo único que hago es restar esas masas. Me queda que es 3. 9.81 por 3 sobre 13, pues me queda que es 2.26 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de hecho ya lo tendría, así lo resolvería y solamente me falta la tensión. Vamos a resolverlo. Y de hecho ya estaría muy fácil, porque si se acuerdan, la tensión ya la habíamos calculado con dos ecuaciones, o ya tendríamos la forma de cómo calcularlo con dos ecuaciones, con la ecuación que obtuvimos de la masa 1 o de la masa 2. Entonces, solamente va a ser sustituir y de hecho voy a resolverlo y voy a resolver la tensión. Vamos para allá. Bueno, entonces ya nada más para calcular la tensión, pues me va a quedar que de la ecuación 1 que yo había encontrado de este sistema, pues me queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, la masa 1 por la gravedad. Lo único que estoy haciendo ahí es factorizar la masa 1 porque es el factor común de estos dos. Y me queda que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la gravedad. Lo hago de esta forma nada más para que los cálculos puedan ser más sencillos y los pueda resolver más rápido. Entonces me va a quedar que estos son 5 kilogramos, que es la masa 1, 0.26 más 9.81, y acuérdate que esta es la aceleración que obtuvimos en el inciso anterior. Y me queda entonces que 5 kilogramos por 12.07, que es la suma de estos dos, pues me queda que en general la tensión debe de ser de 60.36 newtons. Ahí está. Entonces, nada más dos cosas importantes. Acuérdate que la unidad internacional, o en el sistema internacional para las unidades de las fuerzas, pues acuérdate que son los newtons, y para el sistema inglés pues son las libras fuerzas. También tengo un video hablando de sistemas de unidades, te lo voy a dejar aquí arribita para que tú vayas viéndolo. Y nada más te recuerdo que para cuando vayas a calcular fuerzas, pues usualmente se utilizan los newtons o las dinas, o si es sistema inglés, libras fuerza. Vamos con el segundo ejemplo. Espero te vaya quedando muy claro, y si no, de todos modos, acuérdate, déjamelo en los comentarios y con todo gusto te ayudo. Vamos con el segundo ejemplo, vamos para allá. Ok, vamos con el tercer ejemplo, que me dice que un señor está moviendo una caja de 100 kilogramos y lo que me preguntan es cuál es la fuerza de rozamiento de ese objeto contra el piso. Entonces, en este caso, si se fijan, también me dan un coeficiente de rozamiento que me dice que es 0.4. Entonces, en este caso, si te fijas, o más bien intuitivamente yo debo de saber que lo que me están pidiendo es la fuerza de rozamiento cinética. Pues como te lo comentaba al principio del video, pues acuérdate que si está en reposo es fuerza de rozamiento estático, y si está en movimiento es fuerza de rozamiento cinético. Esas van a ser las dos diferencias, y de hecho pues casi siempre todos los ejercicios van a caer en eso. Si el suelo no tiene rozamiento, te van a decir que la fuerza de rozamiento, si no hay rozamiento, pues te lo va a decir el problema como tal. El suelo carece de rozamiento, entonces la vas a despreciar. Nada más para que tengas en cuenta esas cosas. En este caso yo lo que necesito encontrar es la fuerza de rozamiento cinética. Para poder hacer eso, pues acuérdate que era lo que te comentaba al principio, pues quiere decir que es el coeficiente cinético por la fuerza normal. Y bueno, lo que me hace falta ahí es encontrar cuánto vale la fuerza normal. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sabiendo todas las fuerzas que se están aplicando a mi objeto. Y si te fijas, pues ese objeto, como lo están moviendo, pues debe de haber una fuerza que lo está empujando. Y bueno, contrario a eso, pues debe de ser la fuerza de rozamiento, porque por la tercera ley de Newton, acuérdate que para toda acción corresponde una reacción, y quiere decir que esa fuerza de rozamiento se está oponiendo al movimiento. Asimismo, si te fijas en Y, pues debe de estar el peso y debe de estar la normal. Y para que tú lo tomes en cuenta, pues acuérdate que si hay peso también debe de haber fuerza normal. Y bueno, también otro tip que te doy es que la fuerza normal siempre va a pasar cuando un objeto esté bajo una superficie o esté situado en el piso. Ahí quiere decir que debe de haber forzosamente una fuerza normal que se está oponiendo al peso por la tercera ley de Newton. Mi diagrama de fuerzas me dice que es la fuerza A, la fuerza de rozamiento cinético, el peso y la normal. En este caso, si te fijas en esta ecuación, lo que me dice que es el mu k por la fuerza normal. Yo lo que necesito encontrar es cuánto vale la fuerza normal. Esa es la que me hace falta. Bueno, pues me voy directamente a mi diagrama y me voy de aquí en el eje Y. Me quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué te digo que es igual a 0? Porque tú seguramente me vas a decir, pero no se estaba moviendo esa cosa. Y yo te voy a decir, sí, lo único que pasa es que esa cosa se está moviendo en el eje X, en el horizontal, pero en el eje Y se mantiene en reposo. Quiere decir que ese objeto no se está moviendo, no está volando. Si volara, pues obviamente ya habría fuerzas en Y. Pero en este caso, como
como se está moviendo a través de una horizontal, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces me fijo que ahí en Y me queda que es la normal menos el peso. Eso me va a quedar que es igual a 0. Entonces paso este peso, lo paso del lado sumando y me queda que la fuerza normal es igual al peso. Entonces de hecho te lo ponía como una ecuación al principio del video, pero es como comúnmente llegas a este tipo de ecuaciones, que la fuerza normal es igual al peso por la tercera ley de Newton, que a esa acción del peso corresponde una reacción que es la normal. Lo que hago es que esta ecuación de la normal la sustituyo acá en mi ecuación y acuérdate que la masa por la gravedad pues es lo que vale el peso, de hecho es lo que tengo acá, y ahora sí lo voy a poder calcular de manera muy sencilla cuál es la fuerza de rozamiento y me va a quedar entonces que la fuerza de rozamiento cinética va a ser al MUK, que es 0.4, la masa 1 que me va a quedar que son 100 kilogramos y me va a quedar que la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y otra cosa que te tengo que decir es que los coeficientes de rozamiento siempre te los va a dar el problema o los puedes encontrar en tablas. En este caso yo voy a colocar una tablita de coeficientes de rozamiento tanto estático y cinético de diferentes materiales para que tú lo tengas en cuenta. Y bueno, en todo caso que no esté en tu ejercicio, pues tú tengas cuáles son los coeficientes de esos materiales. Y bueno, en este caso pues siempre te lo tienen que dar porque esos coeficientes ya están calculados experimentalmente, ok, nada más para que lo tomes en cuenta. Bueno, entonces después de calcular todo eso y de hacer esta multiplicación 0.4 por 100 por 9.81, me queda que mis resultados son 392.4 newtons. Pues ahí está, amigos, espero me hayas entendido, espero me haya dado a entender. Y acuérdate que cualquier duda o pregunta que tengas, déjamelo en los comentarios. Yo voy a tratar de resolver todas tus dudas. Y si no, de todos modos, ahí están mis redes. También me puedes contactar de esa manera. Y bueno, amigos, pues sin más que decir, espero me hayas entendido. Espero que no se te haya hecho tan complicado leyes de Newton. Que en realidad voy a tratar de sacar otro video para explicar qué pasa cuando son planos inclinados. Y bueno, espero te haya gustado mucho el video del día de hoy. Cuídate mucho, que estés muy bien. Suerte. Bye.